¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Casi ya buenas noches. Bienvenidos. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de tele5hd.cl y a través también, por supuesto, de las redes sociales, a través de nuestro Facebook y nuestro Twitter. Ustedes van a poder acompañarnos en esta transmisión especial, donde en Región Profunda está dándole una fuerza al ámbito de lo que está en contingencia, como es el COVID-19. Para ello tenemos invitados importantes, pero como de costumbre vamos a presentar a nuestro principal panelista, consejero regional, Manuel Millones. Bienvenido. ¿Cómo estás, Marco? Bueno, estamos ya una semana al final que se acerca el pic, ¿no? Claro Así que sí. que muy importante nuestro invitado. Creo que este programa de televisión y dirigido a los televidentes de toda la quinta región siempre es una ayuda en lo que hoy día nos preocupa, que es la salud, la prevención y evitar muerte en la medida que seamos responsables. Y por eso que va a ser muy relevante escuchar las orientaciones que nos dé nuestro próximo invitado. Bueno, claro que sí. Vamos a ir siempre a nuestra nota introductoria, pero que hoy es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque antes de presentar a nuestro invitado, el tema polémico titular que ponen a través de los medios de comunicación con la palabra polémica es la capacidad de camas UCI, de cuidados intensivos para quienes se encuentran en un estado grave con el COVID-19. Pero principalmente la polémica es: ¿había donación de equipos de ventilación mecánica o no había realmente? ¿Cuántos equipos realmente contamos en el país? Y en verdad, ¿hay que comprar todo desde el extranjero? ¿No hay nadie que pueda fabricar estos equipamientos? Como somos Región Profunda, hemos querido presentarles a ustedes esta nota de una familia de Quillota que presenta esto para ustedes. Bueno, estando en cuarentena, en casa, teniendo la maestranza cerrada y mi equipo de maquinaria también en casa, sin poder trabajar, se nos ocurrió la idea de poder llevar a cabo un prototipo respiratorio como los que estaban ofreciendo en Estados Unidos por el MIT. Después de inscribirme y analizar el tema, me di cuenta que era capaz de producir algo similar a lo que ellos habían creado. Luego de eso decidí ir un poquito más allá e integrar mis propias ideas y mis propios diseños. Entonces al final solo usé los parámetros que ellos exigían de funcionamiento, pero con mi propio diseño. El costo calculado de todo el proceso de construcción completo es alrededor de 1,5 millones a 2 millones dependiendo del modelo. Tenemos distintas capacidades de parámetros también y de calidades de sensores y insumos. El tiempo que nos demoramos en producir estos productos es, con todos los insumos ya adquiridos, podemos producir hasta 5 diarios y podemos escalarlo hasta un número donde sea necesario, porque la capacidad mecánica para construirlo lo tenemos. Este equipo tiene la particularidad de conectarse mediante un monitor externo a varios de los mismos equipos y ser monitoreado por una sola persona. Nosotros somos de Quillota y la maestranza se encuentra en Boco. En el mundo médico lo hemos podido llevar a demostraciones a hospitales, fundaciones, expertos en tratamientos intensivos, y todos concuerdan de que el equipo es una herramienta fundamental para liberar personal, liberar maquinaria. Este es un equipo de asistencia transitoria de ventilación. No es un equipo que vaya a reemplazar un ventilador, por ningún motivo. Y nosotros lo que estamos buscando aquí es liberar el trabajo del personal médico y delegarle un poco de ese trabajo al aparato electrónico mecánico. Nosotros necesitamos dos cosas fundamentalmente. Primero es poder llegar al proceso de certificación para comprobar que el equipo cumple con las características técnicas para su funcionamiento, y por lo otro necesitamos el apoyo financiero de los empresarios, de todos bienvenidos. Necesitamos el apoyo para poder seguir innovando y también para poder tener una línea de producción ad hoc a la emergencia que estamos pasando.
Bueno, ahí ustedes pueden ver la solución de un equipo de apoyo transitorio, respiratorio. Le dio un nombre diferente que lo vamos a conocer y vamos a entender por qué no se le da el nombre oficial de ventilador mecánico. Y para ello tenemos hoy día invitado al presidente de lo que es la Comisión de COVID-19 en Valparaíso, es el doctor Rodrigo Rivero. Gracias por venir, Rodrigo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntanos principalmente por qué no se le puede llamar como ventilador mecánico todavía. Todos los equipos médicos deben pasar por una rigurosa barrera de validación y de demostración de algunos parámetros, por lo menos de los que, en este caso, de que cumpla lo que requiere un ventilador. Eh, para lo que están pensados estos equipos de fabricación, basados casi todos en el modelo del MIT, suple en parte la función de manera transitoria, pero no tienen todas las características de un ventilador mecánico formal. Esto no quiere decir que no sirva, muy por el contrario, en determinados momentos de la evolución del paciente pudieran tener alguna utilidad, pero en ningún caso reemplazan a un ventilador mecánico formal, invasivo, que es lo que requieren los pacientes para su tratamiento ventilatorio. Antes de darle la palabra al señor Manuel Millones, queremos actualizar la última cifra entregada por el MinSal, donde dice que tenemos 388 casos, 7 nuevos casos, 5 lamentablemente fallecidos, y en Valparaíso son 25 personas que se encuentran en la UCI y hay 32 recuperados. Pero lo que me llama la atención es que la mayor cantidad de las personas contagiadas en nuestro país bordean la edad entre los 29 a 46 años, en mayoría de lo que se ve en Europa, por ejemplo, que en Europa es gente de avanzada, tercera, casi cuarta edad, en promedio de edad. Y pues, mayoritariamente son mujeres las que se han enfermado. ¿Esto a qué se debe principalmente? La verdad que no hay una explicación tan clara de eso. Sin embargo, o sea, lo que nosotros tenemos todos en mente y en la retina es que los pacientes que cursan más graves, los que están en más riesgo de tener una mala evolución, son los pacientes adultos mayores. Pero eso no quiere decir que el resto de la población no se enferme. Y es ahí la importancia de que todos nos cuidemos. Si bien es muy probable que las personas jóvenes infectadas tengan un curso benigno en la evolución, sí son portadores y sí son transmisores de la enfermedad y que pueden contagiar a sus seres queridos que sí pueden estar en mayor riesgo de tener un mal pronóstico de evolución, como son aquellos adultos mayores y con factores de riesgo, comorbilidades. O sea, hay una mala interpretación por parte de la ciudadanía en pensar, esto es para la tercera edad, a mí no me pasa nada. No, es para toda la población. Lo que sí, como mencioné recién, los adultos mayores per se tienen un riesgo de que esa evolución sea de curso más agresivo, son aquellos que andan peor, digamos, los que van a requerir cupos UCI, apoyo ventilatorio. Por tanto, es un llamado a que el resto de la población, la gente más joven, cuiden a sus adultos mayores, cuiden a su familia, independiente de que probablemente si un joven enferma va a tener un curso benigno, quizás similar a cualquier otro estado gripal, pero van a ser portadores y transmisores de la enfermedad a quienes más quieren y quienes están más expuestos a un curso más grave. Manuel Millones. Mira, yo primero quiero felicitar a Rodrigo Rivero, que es el jefe del COVID-19. Ahí me gustaría que lo pudiera explicar un poco en qué se trata, por qué se conforma este equipo humano. También hay un subdirector médico, que es Mauricio Cancino, que lo hemos tenido acá, y entiendo que el otro es Javier del Río, que es el director del hospital. Es muy relevante cuando hay un liderazgo y un equipo humano para sostener este tipo de crisis. Y eso es importante porque permite tener un buen clima laboral con toda la presión social y la presión ambiental, el clima laboral, el temor. Si más encima tienes desaveniencia al interior, la cosa no funciona. Entonces, yo creo que es importante que Rodrigo Rivero, que fue su director, que sigue siendo su director del hospital, que es el cargo que tiene, nos pueda explicar un poco, doctor, en qué consiste el equipo COVID-19 en el Van Buren y probablemente sea el modelo de otros hospitales, porque es un modelo nacional. ¿Cuál es la función para que los pacientes y los televidentes que nos están observando sepan cómo está preparado el Hospital Van Buren para enfrentar y cuánto se hace la separación de aquellos que de verdad tienen que ir a UCI, de aquellos que pueden sostenerse solamente en una cama común o aquellos derechamente que se pueden ir a estos tales sanitarios, que es importante para la comunidad que nos está viendo? Sí, claro que sí. Sí, como bien dice Manuel, el hospital se organizó
para poder enfrentar esta pandemia, recogiendo un poco la idea de nuestro director, nuestro flamante director, Javier del Río, de poder armar un equipo que estuviera abocado directamente y exclusivamente a poder organizar el hospital enfrentando la pandemia. Esto fue muy precoz en la evolución, ya a fines de febrero, principio de marzo estábamos hablando de esto para poder finalmente consolidarlo mediante el acto administrativo que lo crea, digamos. Y el sentido es, primero, que sea presidido por el mundo clínico. Y eso tiene simplemente el objetivo de poner al paciente al centro. Que todas las decisiones y todo el organigrama esté en función de poder atender a este paciente COVID, a este desafío que se nos viene, con todos los elementos administrativos, con gente del ámbito financiero, de abastecimiento, de logística, para poder preparar al hospital en todos los ámbitos, recursos humanos, algunas obras que se deben hacer, adquisiciones, por ejemplo, de disponer de los elementos de protección personal. Y eso nos ha dado resultados, si bien nosotros sabemos que esto no nos asegura un éxito en el sentido de que si la pandemia se desborda, probablemente vamos a estar enfrentados a la misma realidad que todos los hospitales. Sin embargo, creemos que nos ha servido para poder preparar toda la organización y que al menos lo que está de nuestra parte, lo que tiene que ver con cómo el hospital se organiza, de cómo nosotros invertimos nuestros recursos para prepararnos, nos deja en un buen pie para enfrentar y que lo que se venga al menos tiene que ver si es que nos desbordamos o hacer, porque en realidad esto va a estar en una situación que exceda toda norma, digamos, pero al menos el factor interno está controlado. Yo creo que independiente de que esto es una realidad nacional, que cada organismo hay directrices, también los hospitales tenemos la responsabilidad de organizarnos para prepararnos de la mejor manera. Ahora, Perdón, sí, dale. me gustaría que separáramos el efecto de los televidentes entre las camas UCI COVID-19, es decir, para la gente que tiene coronavirus, Justamente. y aquellas camas UCI que son para el público normal que tiene. Me gustaría que hiciéramos la aclaración porque efectivamente no es lo mismo esa contabilidad de todas las camas UCI, el Van Buren, aquellas que están. Entonces, es importante que los televidentes sepan que el Van Buren tiene 10 camas para coronavirus, 10 camas UCI, es decir, para 10 enfermos. Las otras camas UCI, porque son salas comunes, no podría ser una persona con coronavirus. Entonces me gustaría que pudiera explicarlo para los televidentes. Bueno, uno de los desafíos que ocurre cuando hay una pandemia es que el hospital debe continuar, o sea, los enfermos siguen llegando, y desde el punto de vista asistencial, el principal objetivo fue separar aguas y generar una especie de un hospital para la atención completa del COVID y en otra parte mantener la atención del hospital normal, digamos, dentro de lo que se puede sostener. El Hospital Van Buren es un hospital que es el hospital principal del Servicio del Paraíso San Antonio y que además recibe pacientes de 3 regiones para algunas especialidades, oncología y neurocirugía. Puntualmente en el caso de neurocirugía entenderán que esos pacientes requieren cama UCI para su manejo y por tanto nuestra UCI tradicional, que son 14 camas, difícilmente iba a ser capaz de absorber la demanda de los pacientes COVID, porque ya tenemos una demanda basal, es la única UCI abierta desde la urgencia del Servicio del Paraíso San Antonio, que además recibe pacientes de otras regiones, por tanto difícilmente íbamos a ser capaces de absorber la demanda adicional sin perjudicar a los otros pacientes. De hecho, en todo este periodo la UCI general ha estado llena completamente, esas son 14 camas, que ahora las redujimos a 12 para poder ayudarnos a montar la UCI COVID. Y hemos montado una UCI adicional solo para pacientes COVID en que tiene una serie de condicionantes particulares. O sea, lo que está en boca de todos es el tema del ventilador, pero eso es una parte del cuento. También necesitamos adecuar el espacio físico, preparar al personal, contar con todos los insumos y eso nosotros lo planificamos y creamos una UCI con capacidad de hasta 18 cupos. Sí, eso te iba a preguntar porque lamentablemente, lo comentábamos la otra vez con Manuel, cada vez que hay emergencias, cuando realmente la gente entra en el pánico verdadero, cuando se da cuenta del nivel que tiene esta pandemia, nos convertimos todos en 18 millones de doctores. Entonces todos sabemos lo que ustedes tienen que hacer, cuánto tienen que hacer, qué está bien, qué está mal, lo que está faltando, cuáles son las prioridades. Muchos hablan de que el ventilador mecánico, que hay falta de camas UCI. Bueno, tú te adelantaste justamente la pregunta, pero que corresponde, porque mucha gente piensa que son solamente 300, 400 camas a nivel país que hay de UCI, pero claramente
hay un porcentaje de camas que están solamente destinadas para la atención del COVID. El Hospital Van Buren, ¿en qué situación se encuentra? Porque, tal como lo dijiste, ustedes están recibiendo a gente que viene de otras regiones, de otras ciudades, ustedes están recibiendo gente que viene del Quisco, de San Antonio, de otras zonas. ¿Cómo está la real situación UCI del Hospital Van Buren? ¿Cómo ha sido ayudado por la Intendencia? ¿Están al debe? ¿Estamos peligrando que esto de repente tenga una mini explosión y quede un pandemonio dentro de la propia hospital? O sea, es una situación que es delicada. Nosotros, mediante la gestión de los recursos propios de los ventiladores que contamos en el hospital, fuimos capaces de abrir 10 cupos adicionales. El espacio donde se creó tiene una capacidad de 18 cupos y de hecho es lo que nosotros solicitamos como equipamiento al ministerio, digamos, que entregue los famosos ventiladores. Nosotros ya llevamos convertidos 10 a la espera que llegue este equipamiento comprometido. Sin duda, las autoridades de la región, puntualmente el gobierno regional, ha aportado con recursos que se han utilizado para ir implementando todas estas unidades, porque insisto, es más que un ventilador y más que el monitor o la cama, digamos. Sin embargo, hoy día estamos a la espera, expectantes de que cuando se requiera, hoy día nuestra UCI extra de 10 cupos COVID ha sido suficiente, no estamos saturados, sin embargo, en una situación de mayor demanda vamos a requerir cupos adicionales, para lo cual estamos expectantes de la llegada del equipamiento que está comprometido desde el nivel central. Ahora, ¿hay personal capacitado que también va a estar capacitado para atender esta atención UCI? Ahí volvemos un poco atrás. O sea, es ahí la importancia de prepararse con anticipación. Nosotros ya desde principios del mes de marzo que se está preparando la gente para poder manejar pacientes UCI, manejar pacientes en ventilación mecánica, reforzando todo lo que tiene que ver con el correcto uso de los elementos de protección personal. Sin duda que es un tema, digamos, una cama UCI no es nada sin el personal que la atiende, y como hospital nos adelantamos y la verdad que desde marzo, de principio, que estamos ya preparando gente, duplicando turnos para poder tener todo el contingente preparado para atender a los pacientes. O sea, ha habido medidas precautorias que han funcionado. Manuel. No, es que es importante lo que hizo el Rodrigo, porque hoy día Van Buren tiene 10 camas disponibles y se van a llegar a 18 camas COVID, digamos 19, es decir, camas disponibles para la gente enferma con coronavirus. Y se espera, en el fondo la idea es que de estas 575 que tiene el gobierno en stock, se pueden aprovisionar cuando la región lo demande, ¿correcto? Tanto el Van Buren como el caso del Friki, que serían los dos hospitales que van a recibir enfermos, o que ya están recibiendo enfermos. Sí, claro. Villa entiendo que no tiene ninguno, parece todavía. Ahora, yo quiero reiterar que el Van Buren siempre ha sido el servicio más deficitario, y por tanto, por eso que yo quiero destacar mucho el valor de recursos humanos y del equipo médico completo, desde el médico que está en la primera línea, en el pabellón, frente al portero. El FRICE o el servicio tiene hoy día una capacidad de una infraestructura distinta, ¿no? El FRICE antiguo, y a fin de mes se entrega el FRICE nuevo. Así es. El Hotel O'Higgins que conseguimos disponible con 320 camas para hacer cuarentena. Más hay un compromiso con un segundo hotel arriendo, más un hotel en Quillota. Entonces hay una mejor infraestructura porque el servicio tiene otro tipo de espalda y otra historia. En cambio, me parece mucho más deficitario. No tenemos un nuevo Van Buren, no tenemos un nuevo Pereira, ni siquiera mirando a 20 años más. Entonces tiene una infraestructura. Entonces, por lo tanto, lo que hubo que hacer, y aquí quiero destacarlo, hubo que reacondicionar, reacondicionar el viejo Van Buren, el histórico viejo Van Buren, para poder prepararse en un hospital 2. Porque además volvió el segundo piso, que era la UCI, volvió a ser UCI, el cuarto piso. Por supuesto, o sea... Eso es la reconversión, la creatividad de este equipo humano de reconvertir un hospital viejo que sirva a esta emergencia en espera, porque igual tienen que seguir atendiendo a los pacientes para enfrentarla, porque si no, han estado en espera escenario. Eso claro. Es lo que yo quiero que el doctor resalte un poco, lo que están haciendo como equipo humano. Sí. O sea, efectivamente, para poder... tienen que lograr los televidentes imaginarse lo que es montar una UCI que prácticamente duplicamos, o estamos a puerta de duplicar la capacidad de la UCI original. Eso requiere un gran esfuerzo, no solamente económico ni de organizacional, sino también hay muchos trabajadores o muchos servicios que tuvimos que cambiarlo de su lugar. Hay un esfuerzo grande del equipo en general del hospital. Y en base solamente a esta organización interna hemos generado una atención de urgencia separada para los pacientes COVID, incluso mucho antes de que fuera
recomendados desde el nivel central, lo visualizamos como una necesidad para evitar contagio. Y generamos de ahí para arriba, desde las salas como básicas hasta una unidad intermedia altamente especializada para vigilar a los pacientes, para evitar que se compliquen y evitar que caigan en ventilación mecánica, hasta estos 10 cupos, que esperemos sean 18, de UCI con todos los elementos necesarios para hacer un apoyo ventilatorio completo en el paciente de mayor gravedad. Pero, doctor, sería bueno que explicara esa transición. Porque, claro, en el fondo la unidad intermedia es como la contención. Claro. ¿Por qué, cómo se pudiera contener o qué debe ocurrir para que pase Sí. la UCI? Porque es importante, porque si usted tiene una buena contención en una unidad Podríamos media, eventualmente... podríamos eventualmente impedir Sí. que pase la UCI. ¿Qué pasa ahí? Sí. Porque eso poco se ha hablado. Sí, claro. Poco Sí. se ha hablado de esa unidad intermedia. Hemos hablado más de los ventiladores, Claro. que es el caso final. Pero ¿qué pasa en la unidad intermedia? Que usted también ha hecho una La intermedia. Claro, diferencia ahí- entre UCI y UTI. Claro, la unidad de paciente crítico son unidades de paciente intermedio y unidad de paciente de UCI, digamos, de cuidado intensivo. La diferencia fundamental que en la UCI se apoyan con ventilador mecánico y algunas otras terapias más agresivas, más intensivas. Sin embargo, los intermedios también es una unidad de paciente crítico y requiere, y es el lugar donde, en el caso de COVID, nosotros lo que tenemos planificado es que ahí el paciente apenas tenga algún síntoma, algún signo de falla respiratoria, pueda llegar ahí para vigilancia. Y cuando yo digo vigilancia es que el equipo de enfermería esté observando al paciente, viendo sus signos vitales, de manera de que si llegara a requerir un apoyo ventilatorio podamos partir precozmente y eventualmente hacer uso de algún medio no invasivo, que es antes del ventilador mecánico, como oxigenoterapias de alto flujo y en algunos casos muy puntuales alguna terapia no invasiva. Y de manera que si es que requiere intubación y conexión a un ventilador mecánico, esto sea precoz en las mejores condiciones. ¿Cuál es la diferencia de la ventilación invasiva y no invasiva? Perfecto, el televidente. Claro, la diferencia del equipo es que la ventilación invasiva se hace por medio de un tubo orotraqueal y es la terapia que está indicada y es de los ventiladores que estamos hablando para manejar el COVID. Reemplaza prácticamente por completo la función ventilatoria versus la terapia no invasiva, que como su nombre lo dice, no es a través de un tubo endotraqueal, sino en general a través de otros mecanismos como una máscara, claro, es parecido a los CPAP que usan Claro. los roncadores, y que obviamente por no ser invasiva requiere la colaboración del paciente y no reemplaza por completo la función respiratoria del enfermo. Ahora, yo quiero llevarte un poco al terreno de lo que está pasando en contingencia. Hemos llegado a un momento, sobre todo la gente de Viña del Mar, yo hoy día se lo comentaba antes de ir a cámara, hoy día por un trámite tuve que salir por primera vez del claustro digamos, del domicilio, y me impactó la cantidad de gente que se encontraba en las playas tomando sol, corriendo, haciendo deporte, paseando el perro, con la niña en bicicleta. Hace pocas horas el fiasco de la apertura del mall de Quilpué, que duró menos que un can, de 24 horas, vuelven a cerrar. Rodrigo, la región, ¿está o no está listo para empezar a volver a una normalidad? La pregunta puede ser de perogrullo, pero médicamente hablando, porque todos dicen, aquí no pasa nada, podemos ir al mall. ¿Qué tiene de malo el mall? O sea, yo creo que aquí yo creo que la normalidad no se decreta. Yo creo que desde el punto de vista de la pandemia, aquí claramente los expertos han dado sus recomendaciones, hay semanas epidemiológicas, está claramente pronosticado cuál es el pic de la enfermedad y todos los expertos, que no va al caso ser majadero, pero todavía no llegamos al pic. ¿Tú qué le dirías a tus hijos, a tus familiares, si te preguntaran, ¿puedo salir o no puedo salir? O sea, en el caso yo tengo a mis papás en la casa, no han salido desde que comenzó esto. Yo creo que el mensaje de quédate en casa es más valioso que nunca. Yo creo que no ha perdido su vigencia, independiente de que todos aspiramos a que esto pase y volver a la normalidad. Creo que aún no es el momento y así lo han dicho todos los expertos. E insistir también que en caso de que tenga que salir por una razón impostergable, se haga con todas las medidas necesarias de distanciamiento social y usando los elementos de protección que se requieran en el caso de la ciudadanía, la mascarilla en todos los lugares públicos. Una cosa antes de darte la palabra, Manuel, que me ha llamado la atención, que hemos recorrido los malls, siempre nos damos cuenta de los equipos de aire, y siempre están negritos en la salida. En los sistemas de ventilación de los malls,
que no han sido nunca limpiados, para que ser bien honesto, ¿podría ser un ente que transfiera con mayor rapidez, a pesar de que el coronavirus se dice que no va por el aire, que es por contacto, pero dado la falta de higiene y manutención de estos elementos de ventilación en los recintos como mall, ¿podría ser un elemento de contagio? El virus se transmite por gotitas y por contacto. Ya. No es un virus de transmisión aérea. Sin embargo, el tema de los malls y de los lugares públicos básicamente favorecen la aglomeración de gente, no necesariamente cuentan con todos los elementos para asegurar que hay un lavado de manos continuo por parte de los trabajadores. Tiene más que ver por ese lado. ¿Cuánto tiempo entonces crees, perdón, enseguida Manuel, cuánto tiempo crees tú entonces que la gente debería hacerse la idea de que vamos a estar en estas circunstancias? La verdad que es difícil en este punto dar pronóstico. Sin embargo, lo único que puedo decir desde el punto de vista médico es que en esta etapa en que todavía no alcanzamos el pic de la enfermedad y acorde a todas las recomendaciones de los expertos, por ejemplo la Sociedad de Epidemiología u otros organismos, no es el momento para bajar la guardia. No es el momento. Yo creo lo más importante, claro, porque es difícil, porque uno sigue en la discusión en el mundo, ¿no? No hay una sola verdad. Hay dos verdades o tres verdades, depende del país, depende de las presiones económicas, sociales, políticas, incluso algunos países se han revelado, algunos que están en confinamiento, los mismos gente ha salido a la calle desafiando un poco a la autoridad en Brasil, en Italia incluso. Incluso Chavo, el personaje, el Kiko, dijo que esto no existía, que era mentira. Entonces, porque es importante, doctor, que se repita esto, que sea majadero. ¿Sí? Si yo me pongo una mascarilla y voy a un almacén a comprar, salgo al almacén a la esquina, o voy al supermercado y voy protegido, o voy con guante, o voy con gel, porque voy a tocar productos, y llego a mi casa, saco mi mascarilla antes de ingresar, dejo mis zapatos afuera, me lavo las manos, como el contagio por saliva y por contacto, y no toco a ninguna persona, yo no debería contagiarme, porque tomé los resguardos de lavarme las manos, de tener mascarilla, y porque tener contacto solamente por saliva y por contacto. Y esto porque es importante, porque incluso hoy día la ministra, la subsecretaria decía, mire, la verdad es que usted se puede tomar un café con un amigo manteniendo el aislamiento 2 metros, ¿ya? Y los resguardos. Entonces, también son señales un poco confusas, ¿ya? Hasta dónde yo puedo establecer la normalidad que se requiere en toda sociedad, ¿ya? Porque igual, como ustedes están trabajando, todo el personal médico, ninguno está en teletrabajo, igual están expuestos, todo el equipo médico. Y hay otras áreas que también son críticas, que tienen que seguir igual. Entonces, y lo digo por lo que dice el doctor, efectivamente la normalidad no se establece por un decreto, ¿no? Estamos así cruzando, todavía no llegamos al pic de la pandemia, y hay la presión de algunos por abrir los centros comerciales, otros por volver al colegio. Y como se señalaba el decreto de ir estableciendo la gradualidad, ¿no? Hay zonas, hay CEN, que no tiene caso, bueno, ahí a lo mejor podría partir antes, en un momento determinado, las clases. Entonces, no hay un manual, no hay un manual, ¿eh? Pero siempre es mantener el resguardo personal. Entonces, porque yo, igual que tú, yo aún veo gente sin mascarilla, aún veo gente en lugares no respetando el metro. Hoy día a la mañana había en el banco, estaba mal acostado, estaban las filas pegadas, queda 10 centímetros. Sí. Entonces, las ferias, Feria Caupolicán, que está en Gómez Carreño, ahí tenéis 2.200 personas en una hora. Entonces, hay lugares donde va a haber un contagio. Entonces, ¿se puede hacer una suerte de excepcionalidad de que algunas actividades o algunos se pueden de verdad ir normalizando con los cuidados respectivos? ¿O, no, o efectivamente entonces no, hasta que esta pandemia pase? Yo la percepción es que aún no estamos en ese punto. O sea, de hecho, viendo la experiencia comparada de otros países que han retrocedido en la... Y nuevamente sin pecar de ser experto, yo no soy epidemiólogo, sí, pero han sido en etapas muy posteriores. O sea, hoy día recién en países que ya pasaron hace rato el momento que estamos nosotros, recién ahora están retrocediendo. Retrocediendo en las medidas de aislamiento. Y en el entendido que también nosotros, la política que me pareció en cierta medida correcta, de ser muy selectivo, de estar día a día, sí, viendo la epidemiología de cómo se está comportando el virus, incluso haciendo aislamientos focalizados en determinadas comunas, esto se contrapone, o sea, decir que ahora todo se acaba, ¿no? Es como un poco contradictorio. Además, también hay que ver el sector, la normalidad no es para todos igual, si bien hay áreas
en que la normalidad puede ser establecer un rol presencial de turno o volver a clases de forma aislada en aquellas comunas que no. El sector salud sin duda es diferente. O sea, hoy día el hospital, si me dicen hoy día volvamos a la normalidad, yo me pregunto ¿qué es la normalidad? Si hoy día estamos preparándonos para enfrentar una pandemia en que todavía no llega el pic, y de hecho esta nueva normalidad o este nuevo hospital que construimos un poco para poder prepararnos, implicó una serie de modificaciones que tampoco es factible de echar pie atrás y que no es posible hacerlo. O sea, si ustedes me dicen que volver a la normalidad es dejar de, por ejemplo, atender diferenciadamente a la urgencia, no es factible. Si volver a la normalidad es deshacer estas 10 camas críticas adicionales, no es factible. Entonces, Sí, claro. depende mucho también de qué perspectiva y de qué sector estemos hablando. Ahora, Rodrigo, mitos y leyendas salen siempre cada vez que hay una urgencia, una emergencia, aparecen inmediatamente en la sociedad. Se han puesto de moda estos famosos túneles que ofrecen al público la oportunidad de lograr desinfectarse, de alguna forma así diciéndolo, con algunos elementos como cloro, que por cierto algunos pueden colocar más cloro, menos cloro, a lo mejor le ponen más de lo que corresponde y lo que empieza a correr el tinte de la ropa. Pero ¿realmente sirven estos túneles? ¿Son realmente eficaces? ¿Son recomendables? Hoy día escuchábamos a una de las doctoras de la clínica Endice que decían que realmente eran inútiles. ¿Son tan inútiles los túneles? Sí, hay recomendaciones de grupos muy relevantes latinoamericanos y que a nivel de Chile está representado por el CITUC, en que no recomiendan este tipo de elementos. Ahora, nuevamente, majaderamente insistir de que aquí lo que nos protege son el distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla. Eso es lo esencial. Y creo que si hacemos un buen uso de los elementos de protección personal y de estas conductas de precaución, sin duda que estamos mejor preparados y a veces el peligro de de estos elementos adicionales o cosas más novedosas es que da una falsa sensación de seguridad. Podríamos tener, incluso aunque fuera efectivo, y probablemente el virus se va a morir con una solución clorada, pero si pasamos por ahí 1000 veces y no nos lavamos las manos, y no nos ponemos mascarilla, y no guardamos distanciamiento social, no sirve de nada. O sea, es más útil tener una máquina, por ejemplo, en la entrada de los hospitales que le ofrezca a la gente la oportunidad de lavarse las manos, higienizarse más fácil, que un túnel. Por ejemplo. Manos Millones, cuénteme de aquello. No, mire, yo creo que, a ver, esta epidemia, esta desgracia que atraviesa el mundo de Chile también ha permitido la creatividad de nuestros empresarios, de nuestros emprendedores. Y en ese sentido uno ha visto las redes sociales, una cantidad importante de proyectos. Muchos van a fracasar, muchos van a ser no validados, pero hay iniciativas. Yo quiero destacar una del Jardín Botánico, de la Fundación Jardín Botánico, uno de los directivos ahí, desarrolló un estanque bastante interesante de agua, porque es lo que dice Rodrigo, la clave sigue siendo el agua con el jabón, ¿ya? Y eso al alcance de todo. Y por eso es importante que la intención es colocar uno en el Van Buren, de esta fundación, precisamente para resguardar y recordar que lo más importante sigue siendo el agua con el jabón. Y yo quiero destacar lo que hace esta fundación que dirige Alejandro Peirano, porque eso es lo que uno tiene que estimular, ¿no? Estimular a los emprendedores para enfrentar esta crisis, esta pandemia. Y yo quiero destacar el trabajo que ustedes realizan, los cuidados, Mire, y además, Marco, tenemos todos tenemos temor. Sí, claro. Tú lo señalabas, estás en el banco, tú no sabes si te Sí. tocan, y también te genera un problema de salud mental. Si tenemos temor, tenemos preocupación por nosotros y por las familias, entonces tú te sientes, imagínate lo que hemos visto en unas redes sociales, que a la gente salud no la dejaban ingresar ni en sus condominios, entonces hay una suerte de crisis, una psicosis. Y por eso es importante el doctor dice, mire, si tú te pones mascarilla, si tú mantienes el metro, si tú te lavas las manos, no te va a hacer nada. Entonces, recomendación fundamental es eso. Y ojalá salir lo que es absolutamente necesario. Hay actividades como la de medicina que tienen que estar al pie del cañón, por cierto, Sí, claro. Carabineros, que son las Fuerzas Armadas y otros sectores que están ahí, pero no todos pueden salir. Entonces yo quiero destacar, primero que el Van Buren tiene una cantidad importante de carencia, y por último, el Van Buren requiere al mes, me lo informaba el director, 400.000 mascarillas. El FRI, que es más grande, tiene más personal, 500.000. Es decir, medio millón de mascarillas, el FRI y el Van Buren.
una cantidad enorme de recursos, 180 millones de pesos solamente en mascarilla, que es para que el personal tenga, no sé, doctor, 5 veces al día, no sé cuánto se cambia. De eso estamos hablando, la cantidad de recursos que se están gastando es impresionante. Sí, claro. Por eso que es reiterativo protegerse, cuidarse y ojalá cuidar a nuestros recursos humanos que son el equipo que está de salud a cargo, en este caso Bambiores, porque son los que nos van a proteger y a sanar, si Dios quiere, si llegamos a Bambiores. Y por eso, doctor, yo quiero volver para nuestro televidente, y ahí está su cámara, en el fondo es darle la tranquilidad, qué es lo que pasa, cómo se derivan. Pero ¿cómo se derivan? ¿Cómo se detecta y cómo derivan a Bambiores? ¿Cómo llega a Bambiores una persona que tiene COVID-19? Claro, hoy en día, gracias a esta reorganización que hemos hecho, hoy día un paciente con síntomas respiratorios, antes de siquiera poner un pie en el hospital, ingresa a una área que se llama de triage o de priorización, en que básicamente van a ver si es sospechoso de COVID o no sospechoso. Si no lo es y es leve, va a ser derivado rápidamente a su casa para evitar cualquier riesgo de contagio adicional. Si es un paciente que es sospechoso, va a ingresar a esta unidad de respiratorio, urgencia respiratoria, que es una dependencia nueva, creada transitoriamente para los fines de la pandemia, donde va a ser atendido, se va a confirmar si efectivamente cumple los criterios para ser definido como caso sospechoso y se va a tomar la muestra del examen de PCR. Si el paciente tiene indicación de quedarse hospitalizado por un criterio clínico o médico, va a ser derivado al área que más le corresponde de acuerdo a su gravedad dentro del hospital. De baja complejidad, esta unidad de intermedios de vigilancia estricta respiratoria, o si es más grave y requiere manejo invasivo, en la UCI. Los pacientes que son leves van a ser derivados a su casa, donde ahí entra la autoridad sanitaria, que en caso de que sean positivos van a hacer el seguimiento tanto del caso como de sus contactos, y en caso de ser negativo el servicio de salud notifica el resultado y igualmente ingresa al protocolo de guardar 14 días de cuarentena, un periodo en el cual va a ser seguido ya sea por la autoridad sanitaria periódicamente para ver su condición de salud y el cumplimiento de la cuarentena, o en el caso de los resultados negativos por el servicio de salud, que también está haciendo un seguimiento estricto de los casos para detectar cualquier cambio en la evolución. Ahora, Rodrigo, perdone que te interrumpa, pero la otra vez viendo la entrevista a un doctor de la clínica alemana en Santiago, decía que era sumamente fácil, con otros elementos que no fuera la PCR, detectar rápidamente, en cosa de 10 minutos, entraba un paciente que pudiera estar afectado con COVID, que era tan simple como una radiografía pulmonar, en la cual se iban a ver casi en el borde de los pulmones, como algo medio vidrioso, el efecto del COVID. O incluso decía, hasta con una ecotomografía se podía ver ese efecto. ¿Es tan así como para poder recurrir más rápidamente la detección de una persona que se encuentra en ese estado? No, la verdad que los exámenes imagenológicos son de utilidad, son parte esencial del diagnóstico y seguimiento, pero no son lo que determina si el caso es confirmado o sospechoso. Lo que determina si un caso es positivo es el examen de biología molecular, denominado PCR, y que determina la presencia del virus, en este caso en las secreciones de la vía aérea. O sea, ningún escáner, ninguna radiografía podría decir, ¿saben qué más? Acabo de descubrir que esta persona... Es parte del diagnóstico, nosotros lo utilizamos, ante todo paciente con COVID se hace un escáner, o la gran mayoría de ellos, pero no es el criterio que dice que ese paciente es confirmado o no. Los exámenes imagenológicos no son específicos, no digamos que la única alteración que provoca una imagen similar a lo que se ve es el COVID. Hay otras enfermedades, por tanto no es el elemento que dice si este paciente se confirma o no. Es una parte esencial del diagnóstico y del seguimiento, mas no es lo que determina si esto es positivo o no. Ahora, ¿has producido una saturación del servicio de atención de gente un poco pasada? No vamos a caer en el hipocondriaco, sino la gente que ha visto algún resfrío y que considere haya ido a saturar la urgencia diciendo, uy, parece que tengo COVID, uy, parece que tengo COVID. No, la verdad que nuestra población, pese a todos los problemas que puedan haber, ha sabido no saturar al servicio de urgencia, puntualmente el hospital. Mucho ha ayudado a que separemos las aguas entre respiratorio y no respiratorio, pero aún así tampoco hemos enfrentado una situación en que hay una sobredemanda o una consulta injustificada. O sea, de hecho, el llamado más que evitar que consulten es que si un paciente es respiratorio, tiene síntomas
y cree que cae en el criterio de un caso sospechoso, bueno, idealmente que pueda llamar por teléfono a Salud Responde, sino que consulte y ahí rápidamente va a ser, obviamente movilizándose con todas las medidas de precaución, pero si es caso sospechoso, lo más importante es que se pueda hacer la PCR para que se pueda detectar precozmente y evitar que esa persona contagie a más gente, digamos. El gobierno anunció que hoy día llegaron 46 ventiladores mecánicos, fueron distribuidos en Valparaíso, Santiago, Ñuble, Concepción, Los Lagos y Magallanes. ¿A Valparaíso cuántos llegaron? ¿O todavía no llegan? No, la verdad que hasta el cierre de la edición, como dicen, yo vengo del hospital, no había llegado No ha nada. llegado ningún equipo. No hemos sido informados de esto. Rodrigo, una consulta, mira. Lo volvemos al tema de la forma de contagiarse. Saliva y contacto. ¿Cierto? Contacto, pero contacto en la medida en que yo con mi mano me pase Claro. los ojos o me pase por la nariz, Claro. no por la boca. Porque dice que por la boca no se contagia. ¿Por qué lo señalo? Porque suponiendo que yo mando a una persona en cuarentena y vive con su pareja, y hay una fruta y tocó el contagiado la fruta, y la persona no contagiada se come. ¿Es posible que también te quiera por los Sí. productos alimentarios? La verdad es que cuando... ¿O solamente contacto en nariz, ojo, Lo que pasa es que eso que respiración? suena tan así como tan fácil de distinguir es realmente complejo. Yo los desafío a tratar de contar cuántas veces se tocan la cara durante el día. Y es una infinidad de veces. Es súper difícil de que yo pueda asegurar de que no he tenido ningún contacto con una secreción. Es virtualmente imposible. Y de hecho, cuando hay un caso positivo que es aislado en domicilio, la indicación es que se guarden no solo a las distancias, sino que hay una serie de instrucciones que son bien estrictas respecto a pernoctar en otro lugar, de separar absolutamente todos los utensilios, muchas veces de lavar los utensilios de forma diferenciada, de mantener ventilación. O sea, cuando alguien está confirmado en la casa y el resto de la familia no lo está o no se contagió favorablemente, guardan dentro de la casa en la medida que se pueda un aislamiento, digamos. Lo cual ahí es importante hacer mención a nuestra realidad, digamos. La realidad de la región y puntualmente de Valparaíso. Eso que yo digo tan bonito de que en una casa seamos capaces de mantener aislamiento en distintas habitaciones, se hace cuesta arriba cuando pensamos en un domicilio pequeño, en que tienen una pieza para toda la familia, un espacio común, y se hace realmente difícil. Por tanto, cobra mucha importancia poder prevenir en nuestro medio, porque sabemos que en caso de que haya un paciente contagiado va a ser muy difícil que guarde la cuarentena en forma correcta sin exponer a su familia. Y ahí pudieran tener cabida estas hostales u hoteles sanitarios para poder recibir a estos pacientes que no tengamos condiciones de habitabilidad en sus hogares que puedan garantizar una cuarentena adecuada. Pero perdón, pero ¿por qué cuando tú, esto es para efecto? Sí. Toma este vaso, yo estoy contagiado y Marco no está, y tomo mi vaso. Para que Marco se pueda contagiar, tiene que traspasarse a sus ojos, a su boca, o a esa cara, o al cuerpo. Lo que pasa es que cuando uno... ¿Por qué hablamos del contacto, pero cuando tú dices la forma de adquirir virus es por la nariz o por los ojos? Claro, del punto de vista así técnico, esto es por contacto directo o por gotitas. Sí. La distancia social viene a cuidarnos de las gotitas. Las gotitas Así, tienen una distancia que se mantiene en el aire, expulsión. a diferencia de los virus que son por vía aérea, que están por metros, y ahí ya es mucho más complejo el tema del aislamiento. El tema del contacto es que finalmente es la misma vía de las gotitas. Finalmente uno en las manos porta secreciones, como les decía, sin uno saberlo, no sé, pues se estornuda, se contamina, y eso después uno lo puede ir dejando en la superficie, y de hecho hay muchos estudios que a raíz de todo esto han salido de moda, que están tratando de ver cuánto dura en cada superficie. Ahora, Rodrigo, hay un tema que sale en investigación. La gente desconoce que en Chile mueren al año entre 400 y 500 personas por influenza, que es una cifra bastante alta, comparado con lo que se ve hasta el momento a nivel país de ciento y fracción de personas fallecidas por el COVID-19. Muchos llaman por eso mismo a considerar que no es una pandemia tan grave comparado con la influenza. Estamos a prontas de iniciar el invierno, va a llegar gente con influenza, va a fallecer gente con influenza, más allá de lo que es el COVID. ¿Se debe mantener entonces una doble preocupación la ciudadanía por este mismo hecho?
es sumamente normal en Chile y en el mundo que mueran miles de personas por influenza. ¿Por qué se le tiene que temer tanto, dice la gente, al COVID? Solamente por el hecho de que no tiene medicamentos, ¿verdad? Efectivamente, la influenza es una cuestión que es cíclica, que año a año nos ataca. Eh, Efectivamente, uno de los temas es que en el caso de la influenza, por ejemplo, hay vacuna y se puede contener de cierta manera. En el caso del coronavirus no hay vacuna y por tanto no hay inmunidad en la población. ¿Por qué se llega, perdón, entonces a la cifra tan alta de 400, 500 personas? ¿Por qué no se vacunan, no se preocupan? ¿No asisten a las campañas? Es multifactorial, al igual, todas estas enfermedades respiratorias atacan a la gente que es de riesgo. Eh, el gran tema del coronavirus es que al ser un virus nuevo, no haber inmunidad, no haber vacuna, el grueso de la gente que se enferma en un periodo corto de tiempo y hace uso de los recursos de salud en forma simultánea, y es lo que ha pasado en los países de Europa, que vemos la situación de saturación de la red asistencial y que esperemos que eso no llegue a ocurrir acá. Claro. En el caso, además de la influenza, hay que pensar que muchos de esos pacientes que consultan y que son pacientes de todas las edades, es uno de los peligros que tenemos, y que por eso que en la situación en Chile también es particular por el periodo que estamos enfrentando el coronavirus. Es probable que, y ojalá que no calcen los pics de las enfermedades, no debería ser, porque los pics de enfermedades por influenza es un poco más tardío, pero son igual de graves y probablemente requiere también una preparación que ahora en términos generales como hospital o como sistema de salud no requiere de cosas adicionales. En el fondo, la influenza habitualmente lo enfrentamos con los recursos que tenemos y en general lo abordamos bien, digamos, independiente que haya una situación después de saturación, de que tenemos que derivar pacientes. Sin duda que se ve la sobredemanda, pero no de la magnitud de lo que se ha visto con el coronavirus, porque todo ese grueso de población infectada es en un corto lapso de tiempo y todo acude al mismo sistema de salud saturándolo. Sí, claro. No quiero llevarte al terreno político, solamente porque hay muchos que dicen que este gobierno es un gobierno acéfalo, que es un gobierno que no sabe tomar decisiones. Los únicos que podrían dar una pauta base frente a esta emergencia, porque esto no es un tema económico principalmente, lo que estamos enfrentando como una crisis, sino afecta económicamente, eso es otra área, pero yo hablo en el control y manejo de esta pandemia. Bajo el punto de vista médico, ¿se han hecho bien las cosas? Yo creo que en gran parte sí, hay cosas que sin duda que pueden mejorarse, pero más allá de la opinión, yo me voy a reservar mi opinión personal, Sí, por eso. pero yo creo que en situaciones como la que estamos viviendo de pandemia, más allá de las opiniones o de las sensibilidades de cada uno, es importante en cierta medida no cuadrarse con la autoridad en ser absolutamente obsecuente de todo lo que ellos digan, pero sí alinearse en el objetivo. Por contraparte, la autoridad también, y quizás ahí la crítica un poco que es clave en estas situaciones de pandemia, la credibilidad sobre nuestras autoridades. Y yo creo que todas ellas, gran parte de sus esfuerzos, además de los que desplieguen en pro de mejorar la gestión de la pandemia, tienen que ver en mantener la credibilidad ante la opinión pública. Sí, yo quiero complementar la respuesta de Rodrigo con lo que dijo el expresidente Lago hoy día. Precisamente lo mismo, ¿sí? Aquí se requiere unidad. Países como Nueva Zelanda y otros, no hay oposición gobierno, hay un solo objetivo que es salvar vidas. Y tú de repente, algunos entran en la politiquería, en la trinchera, en la jugarreta. ¿Ha habido mucho oportunismo, Manuel, en el mundo político con esto? Es que no aprende, digamos. Entonces, por eso que lo que hace hoy día el presidente Lago es decir, mire, uno puede compartir, pero tenemos que ponernos detrás de la autoridad. Lo que dice Rodrigo es cierto, tiene que haber una capacidad autocrítica, siempre se puede mejorar, siempre hay errores. Lo dice el presidente Lago, esto es nuevo, no sabemos cómo se enfrenta, por lo tanto, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Ya? Mira lo que pasa en Europa, países mucho más desarrollados, mira lo que pasa en Estados Unidos, entonces la verdad, claro, uno efectivamente requiere mayor información, más transparencia en los datos, ¿para efectos de qué? De anticiparnos. Si del punto de yo lo puedo decir porque no tengo libertad, un poco no lo digo, pero si no hubieran dicho en marzo la situación de los ventiladores, es probable que el emprendimiento ya estuvieran terminados, los que se mandaron a hacer, ¿no es cierto? Y hubiéramos enfrentado.
favorablemente, tuvimos equipos como los que están en el Bambiore que fueron capaces de anticipar y arreglárselo con lo que había. Llega o no llega, lo que hay. ¿Cachai? Y eso es importante, porque si tuviéramos quedado esperando los brazos cruzados, estaríamos muy complicados. Había 6, 7 pacientes hoy día que no tendríamos dónde ponerlos. Sí, claro. Hoy día se habilitó un segundo hospital para COVID-19. Entonces, yo creo que efectivamente, y se requiere también, mira, aquí uno puede compartir, hay un liderazgo muy centralizado del ministro Mañalich, porque es su carácter, ¿no? Y para algunas cosas funciona el carácter centralizado, el carácter fuerte que tiene el ministro, llegó un ministro para el momento oportuno, y la centralización. Algunos están de acuerdo, no están de acuerdo. Hay todo un debate si debemos tener los ventiladores en la moneda o debemos tenerlos en las regiones. Es un debate técnico donde no hay dos opiniones, pero donde hay varias más de dos opiniones. Yo creo que es importante. Ahora, lo relevante para nosotros como región, ojalá, y aquí más o menos hemos tenido cierta cordialidad y armonía entre los parlamentarios, que el mundo político se cuadre. Sí, claro. Se cuadre tras la autoridad. Ya verá el momento, pero hoy día plantear alguna acusación constitucional, porque el ministro dijo... Lo objetivo, porque la gente, lo que mira las evaluaciones ciudadanas, los peores evaluados son el Parlamento y el Congreso, ¿ya? Y los que más despotrican. Lo importante, lo que estamos haciendo los consejeros de todas las bancadas políticas, colocándonos detrás de la autoridad sanitaria, detrás de los hospitales, detrás de los servicios de salud, apoyando con recursos, con gestión, para que hagan bien la pega, porque si no va a tener que la pobreza franciscana. Entonces, todos debiéramos cuadrarnos, ya verá el momento para criticar, para sacarse... No, hoy día lo que importa es apoyar a nuestras autoridades, apoyar a nuestro equipo de salud, esto no debe excluirse a nadie, ser generoso y ojalá estemos preparados cuando llegue el pic. Y Dios quiera que se equivoquen los expertos y tengamos los muertos mínimos posibles. Y no la estadística que proyecta que sería de verdad un desastre. Yo por lo menos quiero esa y recalcar, que el Hospital Van Buren es el hospital de Valparaíso, finalmente. Hace un tiempo el eslogan era donde nacen los porteños. Y creo que en esta etapa de crisis, en que sin duda que hemos tenido problemas, han habido dificultades que hemos ido sorteando, sí hemos visto que efectivamente el hospital y la salud aglutina. O sea, nosotros hemos recibido colaboración de las autoridades de nuestra área, digamos, obviamente Servicio de Salud, Ceremi. Obviamente hay temas que uno siempre pudiera hacer mejor o pueden haber críticas que quedan en la interna, o del gobierno regional o incluso de la municipalidad, que sabemos que tiene otro color, pero sin embargo el hospital tiene esa cualidad de unir, transversalidad, de poner todos atrás de la salud de la población, digamos. Rodrigo, estamos llegando prácticamente al término de la entrevista. Manuel te va a hacer algunas preguntas, pero me gustaría tener un par de preguntas que sean un poco más rápidas para poder contestar a aquello. ¿Corresponde que se dé a conocer los nombres de los pacientes en forma pública para saber quiénes están enfermos? Como médico, como ética médica, ¿corresponde? ¿Tiene que tener más información los municipios como lo exigen? ¿O esto se tiene que manejar dentro de lo que es el mundo hospitalario? Nombres de pacientes no se deben revelar jamás. Hay una ley de derechos y deberes que, más allá del imperativo ético, nosotros debemos proteger la privacidad de la información. Ahora, distinto es que esa ley incluye, por ejemplo, que la autoridad sanitaria sí los maneje para poder, por ejemplo, hacer los seguimientos de casos, de contactos, pero esa misma ley es súper estricta respecto a quién y de qué manera se puede transmitir la información, que en este caso es sumamente sensible y que no se puede divulgar de cualquier manera. Ahora, si es que esa información se requiere para alguna gestión en particular o como parte del manejo de la epidemia, se pueden ver las formas de entregarla sin vulnerarlo, pero eso ahí habría que ir caso a caso, ¿no? Pero en general la respuesta es no, la información de los pacientes es sagrada, no se puede vulnerar y es un derecho que hay que defenderlo hasta a ultranza, digamos. Y finalmente, mi última pregunta para darle el paso a Manuel Mellones con respecto a la situación que se está viendo con respecto al COVID-19. Tú eres doctor y además eres papá. Sí. Ya. ¿Cómo le explicarías? Porque acá hay una realidad que siento que Chile, principalmente en Chile, en España hay un dicho muy importante cuando te dice la gente de la tercera edad, usted no ha vivido una guerra. Y solamente viviendo una verdadera guerra sabe lo que es pasar hambre y lo que es pasar necesidad. Esto tiene para mucho rato. Hay que ser sumamente honesto con la gente. Mientras no exista una vacuna, podemos estar 2 años fácil, dicen los entendidos, con esta presencia de medidas estrictas con el COVID-19. ¿Qué consejo le darías a tu hijo
en estos próximos 2 años, me imagino que todavía es chiquitito, pero si tuviera un hijo de 16, 17, 18 años, que, papá, quiero salir a hacer surf, quiero ir a las fiestas, quiero ir volver al colegio, quiero retomar toda la normalidad. ¿Cuál sería el sano consejo como profesional de la salud? O sea, en este momento el consejo es uno, quédate en casa, usa mascarilla, lávate las manos. Y más adelante, mira, es difícil pensarlo, porque esto yo creo que nos va a plantear una nueva normalidad. Cuando, volviendo atrás un poco, cuando estábamos hablando de volver a la normalidad, ¿qué significa eso? O sea, yo creo que aquí, por lo menos, como dices tú, en un periodo 1, 2 años, se va a instalar una nueva normalidad, en que a lo mejor efectivamente va a ser muy difícil volver a las situaciones tal y como era hace un año atrás. No me imagino, cuesta imaginarse cómo va a llegar a ser. Yo a mi hijo lo único que le diría es que se cuide y que obviamente que siga las indicaciones que estén en el momento, digamos, porque en general todas estas llamados al autocuidado tienen una razón de ser y en el fondo estar atento a todas las indicaciones que puedan haber. Pero también estar atento a qué va a ser esta nueva normalidad. Yo creo que va a cambiar un poco lo que nosotros entendemos, de cómo nos relacionamos, de cuáles son, por así decirlo, los protocolos de compartir en sociedad. Yo creo que eso está todo en entredicho ahora y va a ser un mundo nuevo que nosotros no estamos del todo dimensionando. Sí, va a haber un cambio cultural, la forma de relacionarnos, la forma de nuestra misma familia, el compartir, el salir, el café, las reuniones, porque va a estar el temor presente hasta que tengamos una vacuna, y aún así vamos a tener temor. Pero yo quiero, mira, en todas las desgracias uno saca aprendizaje y cosas positivas. Y en esta desgracia, que el Van Buren va a quedar cerca, si llega lo que está pendiente, va a quedar como cerca de 30 UCI, sumando las que están, más la de COVID-19. El doctor me puede corregir. Pero más allá del tema, es que va a quedar con una capacidad instalada de recursos humanos y de recursos equipamiento de las 12 que tenía, que estaban siempre llenas, y que el hospital tenía que pagar millones y millones afuera. Hoy día, pasada esta desgracia, va a tener la capacidad como hospital público de atender a los pacientes de la red pública. Y eso es muy importante porque hoy día tenemos, y lo más valioso, el recurso humano, que ellos lo están preparando, que no es fácil, y va a tener lo más valioso, el recurso humano y el elemento tecnológico para que enfrentar y no estar esta sangría económica. Eso es lo positivo. Y los desafíos porque con este golpe que nos llega hoy día, el Van Buren, que se veía luego, nosotros hemos financiado el prediseño, se alarga y tenemos que hacer lo que planteaba el equipo directivo Van Buren, Javier del Río, Mauricio Cancino y Rodrigo Rivero, un recondicionamiento de infraestructura vieja, demolerla y habilitar, porque nos puede llegar otra pandemia, o nos puede volver la pandemia. Entonces, ese es el desafío que tenemos. Yo quiero señalar que nosotros como Consejo Regional transversalmente aprobamos 2.000 millones de pesos para los hospitales, los cuales más de un tercio está concentrado en el Van Buren, en el Pereira, en San Antonio, en el Frique y en la provincia en el caso del interior, de Aconcagua. Es lo que podemos hacer, es decir, destinar recursos, fortalecer. Hoy día más que nunca se valora la salud pública, hoy más que nunca, y ojalá eso se refleje en la inversión, en los gobiernos que sea, invertir, nunca más pasar penuria, nunca más ver lo que ocurre, que las ambulancias quedan en pana, que no hay cámara, no hay oxígeno, que hay que contratar sistema privado. Hoy día tiene que haber una mirada distinta, y esto es el debate en el mundo. Tenemos que dar vuelta a la mirada y no depender de los chinos, nunca más. Nunca más. Que nos digan que cuando se estaban tramitando las compras, para que usted sepa, señor televidente, oportunamente con el Van Buren, haciendo las compras de ventiladores, y los chinos dicen, no les vendemos más, hace un mes atrás, no les vendemos más. O lo que hizo Donald Trump, prohibiendo la venta a Latinoamérica de las mascarillas. Fueron con el equipo Van Buren de servicio de salud a un proveedor alemán. Les vendo, pero al doble, pero en 180 días. Nunca más. Y por eso que hoy día también un cambio de mentalidad hacia nuestros emprendimientos y hacia Corfo y hacia el Ministerio de Ciencia. Invertir, y a las universidades, que se han derrochado miles de millones de pesos. Nosotros hemos gastado miles de millones de pesos en las universidades, en innovación que no ha servido para nada. Hoy día seremos mucho más exigentes, mucho más críticos de invertir en salud. No puede ocurrir que hoy día estemos pendientes de un gobierno, si nos manda un gobierno extranjero, si nos llegan o si incautan las ventiladoras a Chile,
o lo que estaba ocurriendo, el temor de las mascarillas. Las mascarillas estaban casi trasladándose en secreto porque podían ser incautadas por los países que están hoy en una Como le guerra pasó en comercial. España, que compraron todos los ventiladores Y eran donaciones. se le ocurrió hacer escala. Eran donaciones. Ojo, Claro, eran se le donaciones. ocurrió hacer escala en camino y le Entonces, incautaron todas las En ese máquinas. sentido, nosotros como gobierno regional tenemos que trabajar mucho más de la mano con los médicos, con las universidades, con los equipos de salud, para prepararnos. Esto no nos puede volver a pasar. Y esto es un desafío mundial. Y tenemos que fortalecer el emprendimiento local. Ese es como mi llamado, digamos, y mi mensaje final, y valorar el trabajo que ha hecho Rodrigo, en este caso Rivero, con todo su equipo, para prepararse para enfrentar esta pandemia que esperamos que ojalá pase, pero se supone que en 2 semanas más debe estar el pico. Y además que tenemos tanto apoyo del capital abeja, que se llama, que son donaciones para que muchas mujeres les dan $1 millón de pesos para que compren una máquina de coser. Creo que este es el momento de que Cercotec aumente este apoyo a los pymes que están postulando a estos fondos para que autofabriquemos mascarillas, autofabriquemos nuestro equipo de respiraciones mecánicas. Hay tanta maestranza, tanto profesional en nuestro país que nos podría brindar el apoyo. Antes de despedirnos, las últimas palabras que quiera dejar, Rodrigo, a los televidentes. Sí. Bueno, primero insistir en el llamado al autocuidado. Nunca nos cansaremos de decir quédense en casa, lávense las manos y usen mascarilla. Y en el caso de que requiera la atención de nuestro hospital, nuestro equipo está preparado y hará el mayor de los esfuerzos, así como ya han habido pacientes que han cumplido el ciclo, que se han ido de alta, en brindarles la mejor atención para que puedan sanar y salir adelante de esta enfermedad. Manuel, últimas palabras. No, yo quiero volver a reiterar mis felicitaciones al Hospital Bambiol y fundamentalmente los desafíos que vienen. Nosotros debemos empezar a normalizar nuestra vida como gobierno regional. Estamos sesionando control remoto, digamos, a través del sistema de teletrabajo, pero que queremos estar al lado de la autoridad para qué va necesitando. Si que necesitan más mascarillas, más ventiladores. Estamos trabajando con una fundación, la Fundación Kaplan, apoyar todo tipo de emprendimiento, porque hoy día esta pandemia, si bien esto el pic puede ser en 10, 15 días más, pero por lo menos nos va a acompañar un tiempo más y tenemos que prepararnos en todo. Tenemos que reconvertir la matriz productiva, eso podremos hablar en otro programa, que no es menor, ya, porque también tiene golpes muy duros. Y fundamentalmente, reitero, todo lo que sea necesario, y a los empresarios locales, a los empresarios de la región, apoyar a las fundaciones que están trabajando a la mano con los hospitales. La Fundación Piensa está haciendo una donación de estos, ¿cómo se llama? No son mascarillas. Escudos faciales. Escudos faciales. Entiendo que están haciendo un regalo de cerca de 5.000, que se van a entregar la próxima semana para todos los hospitales públicos. O esta donación que se hizo de un empresario, de una fundación privada en Santiago, de, en este caso, mascarilla de 1,5 millones de mascarillas. Entonces, eso se requiere en el momento de las crisis en que se ve la generosidad y ciertamente que eso habla bien de todos nosotros. Así es, tal como lo dice Manuel Millones. Y como si fuera el colmo de los colmos, nuestra costa del litoral de la provincia de Valparaíso, desde Quintero hasta Valparaíso, ahora salió una especie de marea roja con fitoplancton que tiene manchado todo en rojo la línea costera. Esperar que no le traiga consecuencias al mundo de los pescadores, de los mariscos, que ahora más encima no les permita ni siquiera trabajar de aquello. Así que cuídese, nos vamos a parecer un poco a la doctora Polo para despedirnos. Cuídese de los demás, tome todas las medidas precautorias, cuide a su familia. Esto no es broma, esto no es juego. Tenemos familias por detrás, la familia de los médicos que están sacrificándose más allá de lo que debiera por controlar esta pandemia. Y si usted no colabora, y si usted se lo toma como un chiste, y no toma las medidas precautorias, y no hace caso a lo que le dice la autoridad, porque usted dice, tal vez políticamente no estoy dispuesto a obedecer la orden de una izquierda o una derecha. Señores, sin vida no hay ni izquierda ni derecha, solamente un traje definitivo dentro de un cajón de madera. Y espero que ninguno de ustedes tenga que vivir la experiencia de perder por el COVID a un ser querido. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Audio Jungle.